tardes, amigos, y me alegra mucho poder participar en este encuentro. Hoy tomando la palabra, así con estos 20 minutos iniciales, y espero también en los siguientes lunes poder participar para reflexionar y para aprender. La intervención que yo voy a tener en este primer momento, después ya con los diálogos que mantengamos, la quiero dividir como en 5 partes. Una que podríamos decir un prólogo, que titulo Un combate espiritual, y luego propiamente el desarrollo, que es el marco del campo de batalla. Después otra parte que es tratar de distinguir cultura, culturas y producto cultural, para ver en dónde se realiza la propuesta que yo quiero plantear, que ya adelanto que es una propuesta que yo interpreto como en una nueva fase de la relación naturaleza y gracia, que ha acompañado el caminar de la vida de la Iglesia desde Pablo de Tarso hasta el Concilio Vaticano II. Entonces, una nueva fase de la relación entre naturaleza, cultura y gracia, y finalmente ya la importancia de una propuesta encarnada. Una propuesta, por supuesto, que tiene que articular pensamiento, pero que ese pensamiento tiene que venir acompañado por un testimonio de vida que yo voy a llamar militancia cristiana. Y por otra parte, la propia palabra militancia pertenece a la gran tradición de la Iglesia. Siempre hemos dicho que nosotros formamos parte de la Iglesia militante. Y cuando se dice esta expresión iglesia militante es por algo, y voy ya a la introducción. Un combate espiritual, ¿no? Podríamos cualquiera de nosotros plantearnos y plantear a nuestros conciudadanos, ¿no? ¿Cuál es el aliento que nos mueve a levantarnos cada mañana, a entablar relaciones, a tomar decisiones, a buscar la verdad, el bien, a vivir, a amar, a luchar, a reír, a sufrir, a morir? Y este aliento que nos mueve a todo lo importante de la existencia, le vivimos como en una especie de combate interno, ¿no? Que yo llamaría un combate entre el buen aliento y el mal aliento, que ilumina luego un texto de la Escritura que quiero recordar en este momento, ¿no? Al hablar de combate espiritual, quiero expresar lo que es natural a la vida cristiana en medio del mundo. Es decir, que es verdad que hoy la guerra cultural o el combate cultural tiene unas características concretas por el mundo en el que vivimos, pero a mí me gustaría en esta intervención de esta tarde normalizar la expresión, en el sentido de que la vida cristiana, la vida según el Espíritu, la vida que trata de acoger, según dice el prólogo, según San Juan, la luz que vino a las tinieblas y que ya desde la primera hora las tinieblas se negaron a acoger, es vivida siempre en esta condición dramática de la existencia. Una condición dramática que lleva dentro de sí la expresión de la existencia como un combate espiritual. Así, el propio Pablo de Tarso lo expresa en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículos 10 y siguientes, donde habla de la vida cristiana y dice: buscad vuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder. Poneos las armas de Dios para poder afrontar las asechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, potestades, contra los denominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Y nos habla que tomemos las armas de la verdad, de la justicia y de la paz. Y Apocalipsis, que es ese libro que expresa como revelación el significado de la existencia cristiana de comienzo en comienzos que nunca concluyen hasta la segunda y definitiva venida del Señor, expresa también la historia en un lenguaje de combate espiritual, que además nombra y dibuja, ¿no? Tomemos el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, en el que se nos habla de 2 bestias y de un dragón. 2 bestias y un dragón que quieren vivir un combate en el que quieren vencer al hijo de la mujer. Quieren derrotar a ese hijo que ha venido como pequeño cordero a romper el libro de la historia que estaba cerrado con 7 sellos. Me parece especialmente luminoso para esta hora este capítulo 13 de Apocalipsis, porque nos habla de cómo la bestia,
La bestia, que es el imperio, los imperios que se suceden a lo largo del tiempo, se arroga poderes divinos. Ante ella el hombre se postra y dice: ¿quién como la bestia? Pero esta bestia ha recibido su poder del dragón, Satanás, príncipe de la mentira, que hunde las raíces de su poder en el territorio que Satán quiere dominar para pasarle este poder a la bestia, el corazón humano y sus tendencias. La tendencia a ser el primero, la tendencia a tener más, la tendencia a pasarlo bien. Y cómo además se nos habla de una segunda bestia que al servicio de la primera moldea el corazón, excita las pasiones y tendencias y seduce la capacidad de desear. Subrayo este texto porque yo creo que en el momento en el que nos encontramos, en la fase actual de este combate espiritual, de una manera sorprendente, algunos dirían que teledirigida o programada, convergen, digamos, lo que yo voy a denominar ahora al hablar del marco del campo de batalla, el paradigma tecnocrático, la fase actual del capitalismo, bien llamado neoliberalismo, capitalismo financiero, capitalismo de las nuevas corporaciones que tienen una capacidad de dominio más potentes que los estados, y la propuesta cultural que está más encabezada por la izquierda, que tiene referencias antropológicas, que tiene referencias identitarias, que tiene un tipo de propuesta que, aunque en una fase del lenguaje de los llamados movimientos de izquierda parece que ser contrarios al paradigma tecnocrático del capitalismo dominante, sin embargo, sorprendentemente le hacen el juego al defender un mismo modelo de persona, el modelo individualista, desvinculado. Esta pandemia has hecho un trabajo extraordinario. Entonces, después de esta introducción, desde los textos Efesios 6, Apocalipsis 13, dibujo el marco del campo de batalla y, como todo marco, en 4 lados. Un lado sería este paradigma tecnocrático, la economía que reivindica para sí una autonomía casi absoluta respecto de la política, de la ética, de la filosofía. Otro lado es ese paso que se ha dado en la propia configuración de nuestro sistema económico, en el que el consumidor desplaza al trabajador. Hoy ya es difícil hablar, incluso en el lenguaje de la izquierda, de la importancia del trabajador, de la conciencia de clase, de la revolución proletaria, y es más el consumidor el que empieza a tener una importancia decisiva. Las enormes posibilidades productivas que la revolución industrial ha ido generando en su última fase científico-técnica han hecho de la oferta factor determinante de la vida económica. Claro que para que la oferta sea este factor determinante de la vida económica, la oferta necesita domesticar la demanda. Así los estudios de mercado, la publicidad directa o indirecta a través de los medios de comunicación, trata de que esa cierta uniformidad en el comportamiento humano que permite hacer predicciones, que decía ya Adam Smith en el siglo XIX, sea ahora programada a gran escala. Todos somos conscientes de lo que supone una campaña de lanzamiento de un nuevo producto, hasta el punto de que convergen publicidad explícita, presencia en los medios, pero también películas, series, personajes famosos, reportajes. Aún antes de conformar la demanda para una oferta concreta, hay todo un camino anterior de configurar un determinado estilo de vida, un proyecto explícito de felicidad y libertad unidas al bienestar y al consumo de bienes y servicios. Por eso, un tercer lado del marco, que ahí es donde quizás se sitúa parte de lo que en estos encuentros seguramente querremos hablar más, es la propuesta de una cultura. La propuesta de una cultura que hace juego con los otros 2 lados, del paradigma económico tecnocrático, del desplazamiento del consumidor, del trabajador por el consumidor. La propuesta de una cultura, porque esa teledirección de la demanda, es decir, del demandante ciudadano consumidor, no es ni más ni menos que la propuesta de una cultura, de una filosofía de la vida. No cabe duda de que en la gestación de ese sujeto consumidor han influido muchos factores ajenos a la economía, algunos incluso más importantes, pero parece cierto
que la economía las ha aprovechado y favorecido para su interés de eficiencia económica. Y en esa propuesta de una cultura aparece como corazón un modelo de persona adiestrado para el mercado y el bienestar a través de una atmósfera en la que se respira constantemente una especie de mística del bienestar. De ahí que el propio combate espiritual tenga, si queréis, desde esta propuesta de mística, una importancia mayor. Una mística compuesta de agresividad ambiental para lograr situarse lo mejor posible a una costa de otros y de privatización confortable de una existencia rodeado de instrumentos que la hagan placentera, la vida sin necesidad de respetar a los demás. En definitiva, es la reducción de la persona a individuo. Y si vamos a la etimología de la palabra individuo, podremos ver hasta qué punto es relevante. Nos dicen los clásicos que individuo es quien es indivisum in se et diviso ab alio. Indivisum in se, es decir, autosuficiente. Diviso ab alio, es decir, independiente. Una propuesta de persona reducida a individuo autosuficiente, autónomo, que se autodetermina, que tiene derecho a decidir y además independiente, desvinculado desde la negación del vínculo fundante, la vinculación con el mismo Dios y la expresión, digamos, más inmediata de este vínculo fundante en el vínculo entre hombre y mujer, matrimonio abierto a la vida, que constituye el cauce a través del cual el Creador transmite la propia vida y nos encomienda el cuidado de lo creado. Este modelo de persona, unida a una propuesta cultural y a los rasgos económicos, son, desde mi punto de vista, este marco. Un marco que está generando, además, en la economía global una verdadera guerra. La guerra, como decía Juan Pablo II en Evangelium Vitae, de los poderosos contra los débiles. Una guerra en la que quien más pierde es la dignidad de la persona, la vida misma en los muertos de hambre, en los muertos por la guerra, en el aborto, en la muerte provocada para poner fin al sufrimiento. Una guerra que es un verdadero combate espiritual. De nuevo, un emergente totalitarismo hace una propuesta cultural. Desde el control de la información, de la opinión pública, de los datos, capitalismo de la vigilancia lo llama alguno, desde una cosmovisión, desde una filosofía, desde los conocimientos marcados por el paradigma cientifista, tecnocrático, al que tanto se refiere el Papa Francisco, desde formas de vida, desde una propuesta de mentalidad, desde las identidades, desde la corrección política, en una dictadura del relativismo de la que hablaba tanto Benedicto XVI. Desde una propuesta de sentido de la vida, de felicidad, de un mundo feliz que está amenazado por las distopías que aparecen con tanta fuerza en las series, en las películas, en los relatos. Pero hay un sentido de la filosofía, de la vida, de la felicidad, que el escritor francés Philippe Murray llama el imperio del bien. Un imperio del bien que Miguel Ángel Quintana Paz, que está como detonante de estas conversaciones en parte y que me alegra que vaya a participar en los días siguientes, llama capitalismo moralista y que otros llaman capitalismo compasivo. Es decir, esta propuesta totalitaria hace una verdadera propuesta cultural, con dos brazos, como con dos bestias, como nos habla el libro del Apocalipsis. Yo creo que para situar bien, me parece a mí estas conversaciones, es bueno distinguir, como hace la doctrina social de la Iglesia y como hace especialmente Gaudium et Spes en los números 53 y siguientes, la distinción entre cultura, culturas y productos u obras culturales. En nuestra propia comprensión de la cultura, la de la gran tradición católica, la de la gran tradición occidental, no se puede separar cultura de natura, naturaleza y cultura, porque el ser humano, aquel
a quien Dios ha creado y mirado por sí mismo, es constitutivamente cultural, es constitutivamente alguien que precisa ser iniciado, que precisa ser cultivado. Así decía Juan Pablo II. La cultura es el hombre mismo que se expresa, que piensa y actúa, que crea determinados contextos de valoración y de comportamiento y que es ayudado u obstaculizado por tales contextos en su tarea de ser plenamente quien debe ser. La cultura, dice Juan Pablo II, es la expresión del hombre, es la confirmación de la humanidad. El hombre la crea y mediante ella el hombre se crea a sí mismo. Él se crea a sí mismo con el esfuerzo interior del espíritu, del pensamiento, de la voluntad del corazón. En el fondo de este modo de entender la cultura se dibuja la fisonomía del hombre contemplado como sujeto espiritual, libre y racional, ligado a la materia, empezando por la materia de su propia corporalidad, pero trascendiéndola. Así, los números 53, 54, 55 de Gaudium et Spes nos hablan de la cultura como esa relación básica, de la relación que el hombre tiene con la naturaleza, con su propia naturaleza, del cultivo de lo humano. Es propio de la persona humana el no llegar a un nivel verdadera y plenamente humano, sino es mediante la cultura, es decir, cultivando los bienes y valores naturales que se le han dado con el propio nacimiento. Ahí tendríamos una visión de la cultura que atraviesa el tiempo y el espacio. Esta visión es la que nos permitiría, en esta visión de la cultura, poder asegurar luego en las culturas el coloquio entre las culturas, que es una de las dificultades que encontramos hoy en las soluciones del multiculturalismo o de la multiculturalidad, de las dificultades para encontrarnos con gentes de otras razas, de otros lugares, de otras religiones. Desde el planteamiento que nuestra propia tradición, nuestra propia mirada antropológica hace de la visión de la cultura ligado a la naturaleza y además alentado por la gracia, hay aquí una visión que vale para todos los tiempos y para todos los sitios. Pero ya el propio Concilio Vaticano II, en este número 53, nos dice que este coloquio entre naturaleza y cultura se produce en el tiempo, en la historia y en determinados ámbitos, en determinados lugares. Precisamente por eso, porque se sitúa en la historia y en contextos sociales, en contextos naturales, en cuanto al espacio físico, diferentes, emergen las culturas. En este sentido se habla de pluralidad de culturas, estilos de vida común diversos, escalas de valor diferentes, encuentran su origen en la distinta manera de servirse de las cosas, de trabajar, de expresarse, de practicar la religión, de comportarse, de establecer leyes e instituciones jurídicas. Y esta misma expresión del cultivo de lo humano, cultura, que hecho en el espacio y el tiempo va generando culturas, produce obras culturales, produce economía, produce educación, produce instituciones para organizar el común, para recoger lo que en ese propio coloquio de la cultura y las culturas va produciéndose. Hay medios de comunicación, diríamos en nuestro momento actual, hay instituciones educativas, hay avances en la ciencia y en la técnica, hay productos culturales que tienen luego una capacidad de influir en las culturas y de mirar de una manera especial la cultura, el coloquio de fondo entre la naturaleza que somos y el cultivo mismo de lo humano, que precisamos para aprender a comer, para aprender a leer, para aprender a andar, para aprender a relacionarnos con lo real, leyendo, escribiendo, comunicándonos, haciendo síntesis de lo que hacemos. Esta vinculación de naturaleza y cultura ha vivido en la historia cristiana, si incorporamos al diálogo la gracia, ya la naturaleza es considerada por nosotros como una gracia, como un don. Pero esta naturaleza que vive el coloquio
iniciático que llamamos cultura, vive ese coloquio del desarrollo de los propios dones que llamamos cultura, que genera la cultura y que al mismo tiempo en el coloquio permite el crecimiento de lo humano, viene enriquecida por la gracia. Es una gracia agraciada, una gracia herida, desgraciada por el pecado, pero luego una gracia agraciada por la gracia que nos trae el Señor. Y a lo largo de estos 2000 años hemos vivido diversas fases de este coloquio de naturaleza y gracia. Está descrito por Pablo en la carta a los Romanos, fundamentalmente, también con ayuda de la carta a los Gálatas. Y cuando se produce un giro en la historia, el final del tiempo antiguo para comenzar el tiempo medio, Agustín de Hipona y su comentario a la carta a los Romanos plantea una nueva relación del estatus entre naturaleza y gracia. Y cuando va a venir el tiempo moderno, Martín Lutero, que también hace un comentario a la carta a los Romanos, plantea otra forma de coloquio de naturaleza y gracia. Y el Concilio de Trento, al articular a través de los sacramentos el cauce de la gracia, dialoga con lo que plantea Lutero. Y ya en el siglo XX, por seguir hablando de la tradición reformada, tenemos el espléndido texto de Karl Barth, también comentario a la carta a los Romanos, y luego qué decir de Gaudium et Spes, que es la lectura católica de esta hora de la relación naturaleza y gracia, de la relación naturaleza, cultura y gracia. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en esta hora? Ya sé que me he pasado de los 20 minutos, pido una prórroga para poder comentaros un par de cosas y acabo. En este momento nos encontramos con una de las características de esta fase, es que la naturaleza humana pasa por un momento de extraordinaria crisis, en un momento en el que se separan el yo de la propia corporalidad, hasta tal punto de que la naturaleza queda como devorada por la cultura, un sujeto sin cuerpo, valores sin bien, género sin sexo, interpretaciones sin hechos, ideologías sin realidad, identidades sin rostro. Y por otra parte, la gracia ha sido como metida en el armario, incluso por los propios creyentes, pensando que no tiene capacidad de regenerar la cultura, de regenerar la propia naturaleza humana, de participar en este coloquio, o ha sido sustituida por la propia cultura. Es decir, que el aliento para levantarnos por la mañana, para abordar la búsqueda de la verdad, del bien, de la belleza, no nos lo da tanto la gracia, sino la cultura, que ha devorado a la naturaleza y que quiere sustituir a la gracia. No es nada nuevo, porque en el coloquio entre naturaleza y gracia también ha pasado lo que ocurría en el dogma cristológico. Hay momentos en el que hay confusión, separación, mezclas o divisiones, cuando ya sabemos bien del dogma de Calcedonia, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, sin mezcla ni división, sin confusión ni separación, como le ocurre también al coloquio entre naturaleza y gracia. Termino con la cuarta y última parte, que la digo en titulares. Es importante que vivamos una propuesta encarnada, una propuesta testimoniada personal y comunitariamente, es decir, una propuesta militante. ¿Qué quiero decir con militante? Alguien que se plantea no solo los hechos, sino las causas. Alguien que se plantea no solo lo urgente, sino lo importante. Alguien que se plantea no solo las obras, sino la formación de personas en las que se promueva conciencia. La conciencia de saber quiénes son, una conciencia que aparece cultivada por la propia propuesta cultural. Así estamos llamados a evangelizar la cultura en el sentido que decía Juan Pablo II. Una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no enteramente pensada y no fielmente vivida. Una presencia militante en ambientes e instituciones, porque uno de los ámbitos más directos de un coloquio cultural es el que se produce en la barra de un bar o en la terraza de uno de nuestros restaurantes. El coloquio inmediato, el cotidiano, a través de los asuntos. Es verdad que necesitaremos la ayuda de la academia a la hora de la reflexión sobre muchas de las cuestiones antropológicas que están en la plaza pública, pero mal servicio haríamos a una propuesta nueva
en el mundo de la cultura si fuese solo un ejercicio libresco, una cuestión de pensamiento y que no viniera encarnada en un fiel coloquio entre naturaleza, cultura y gracia, lo que vivimos en medio de la sociedad actual. Una presencia militante no solo de personas aisladas, sino de un pueblo, de familia, de familias, con unos escenarios prioritarios. Enumero los escenarios prioritarios y termino. Quiero recoger la propuesta que hizo Ratzinger unas semanas antes de ser llamado para ser sucesor de Pedro. Cuando estuvo en Subiaco, hizo en un discurso impresionante que tuvo allí una propuesta que él decía para sus amigos laicos. Dice, nosotros hemos vivido, y decía también los propios católicos, seguramente este tiempo moderno et si Deus non daretur. Sería, digamos, por otra intervención, ver hasta qué punto el et si Deus non daretur era seguramente algo necesario después para salir al paso de nominalismos y salir al paso de la fusión entre la sociedad y la Iglesia, entre los poderes públicos y los poderes eclesiales. Pero el et si Deus non daretur seguramente nos ha traído hasta la situación en la que estamos hoy. Por eso es tan importante en nuestro coloquio cultural, en nuestra batalla cultural, en nuestro combate espiritual, hablar de Dios y proponer a nuestros contemporáneos atreverse a hacer un tramo del camino de la vida velutis Deus daretur, como si Dios existiera. Y desde ahí los planteamientos que pudiéramos hacernos a la hora de discernir lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso, cuando estos días estamos viendo lo que estamos viendo, aunque sea solo la punta de un iceberg, ¿no? En las calles de Barcelona o en los lugares de las fiestas nocturnas donde la policía tiene que intervenir cada sábado por la noche, ya sea un punto o sea otro, ahí provoca en tantas y tantas personas como una especie de gran confusión. Un escenario prioritario, por tanto, es hablar de Dios. Otro escenario prioritario es la propuesta de la antropología adecuada, en expresión también de San Juan Pablo II, desde la propia experiencia humana elemental, que en su despliegue lleva en sí toda la doctrina social de la Iglesia. Hablar de Dios, la propuesta de una antropología adecuada y luego una propuesta de sociedad y de tierra en la globalización. En definitiva, amigos, y con esto termino, se trataría de agradecer al Señor lo que hemos recibido en estos últimos 70 años de la vida de la Iglesia, el Pentecostés del Concilio Vaticano II, la forma de situarse la Iglesia en el mundo que dibuja Gaudium et Spes y lo que nos han ofrecido los espléndidos papas que hemos tenido la suerte de que presidieran la caridad de las iglesias en este tiempo. La propuesta de evangelización de Pablo VI, la propuesta antropológica desde la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, la propuesta de coloquio, de diálogo, de caridad en la verdad de Benedicto XVI y la propuesta del Papa Francisco, que nos invita a anunciar el querigma y hacerlo con el testimonio de santidad, Evangelii Gaudium, Gaudete et Exsultate, y luego a desplegar ese querigma en una propuesta de sociedad y de tierra, Laudato Si y Fratelli Tutti, haciendo un ensayo para mirar al enemigo. En un combate siempre hay un enemigo, pero copiando de lo que dice ese filósofo tan amigo de Francisco, que es Álvaro Metol Ferré, mirar al enemigo y aprender del enemigo lo que puede querer decirnos. Como los que incluso parecen enemigos en la batalla cultural o en la batalla del combate espiritual de la existencia, de alguna forma, ¿qué elementos puede aportarnos el enemigo que nos despierten de nuestro sonambulismo? Y por otra parte, yo creo que precisamos una pedagogía en la reflexión que supere la dialéctica de los contrarios. Tenemos que superar el pensamiento en el que estamos ahormados, que es el pensamiento del tiempo moderno, para adentrarnos en un pensamiento trinitario, en un pensamiento que asuma lo que la Trinidad lleva en sí mismo, la diferencia y la fecundidad. La modernidad no va a poder superarse desde sí misma, lo único que genera es posmodernidad o tardomodernidad.
necesita ampliar el horizonte, y ampliar el horizonte es también recoger lo que la Edad Media, una época teocéntrica, nos aportó, y en ello una capacidad de pensamiento más en claves trinitarias que en las claves dialécticas que nos ha ofrecido la modernidad.